es la bronquitis crónica, y después nos vamos a meter un poco en asma, que de asma ustedes tienen. Yo les mandé un material, es un material que usamos mucho en el profesorado, pero del cual vamos a extraer algunas cosas, no es que ustedes tienen. Ustedes de ese material, algunas cosas van a necesitar, otras se las voy a tener un poquito que agregar, que yo no lo doy ahí, pero sí ustedes tienen que tener una idea, porque hablar de asma sin hablar algunas pequeñas palabras del sistema inmunitario queda muy pobre la disertación. Así que bueno, vamos primero con la bronquitis crónica. La bronquitis, muy poco. La bronquitis crónica es una patología que afecta a los bronquios respiratorios, especialmente a todo lo que son los bronquios fuentes, los bronquios intermedios. Con esto, ¿qué les quiero decir? A diferencia del enfisema, afecta a la vía aérea intrapulmonar, pero más grande en diámetro, no al alvéolo. ¿Me explico la diferencia? Bueno, entonces lo que va a llegar a producir justamente es una enfermedad que afecta a esos bronquios, y en donde lo que se produce en esos bronquios es un proceso inflamatorio que involucra la producción de secreción mucosa. O sea, normalmente los bronquios la producen, pero acá, en esta patología, la secreción mucosa está aumentada. Tenemos más cantidad de secreción mucosa. ¿Puedes repetirlo? Sí, cómo no. En esta patología, nosotros lo que vamos a tener es un proceso, retomo, inflamatorio con una mayor producción de secreción mucosa. Para que ustedes tengan una idea, cuando uno habla de secreción mucosa, uno lo que está diciendo es que está exacerbado una función que normalmente tienen estos bronquios. O sea, normalmente en la bronquitis crónica, nosotros lo que vamos a tener es justamente una secreción mucosa exagerada, o sea, una mayor cantidad. Normalmente los bronquios tienen células que producen moco. ¿Qué es ese moco? Eso es provocado por unas glándulas que normalmente tienen los bronquios, y el moco está formado por agua y por glucoproteínas. Cuando se segrega en forma normal, o sea, cuando no tenemos una bronquitis, esa secreción mucosa es algo bueno porque protege, lubrica la superficie del bronquio. Pero acá estamos hablando de una patología. ¿Qué quiere decir? Que se produce más de lo que se tiene que producir. Ahora, la pregunta que uno se haría, ¿por qué se produce más de lo que se tiene que producir? Estamos hablando de una bronquitis crónica. Bueno, esta bronquitis crónica en general está muy asociada a tóxicos ambientales. Y entre ellos, uno de los más importantes es el humo del cigarrillo. Entonces, ese humo del cigarrillo va produciendo una irritación crónica a nivel de la vía respiratoria y en los bronquios. Eso genera un proceso inflamatorio y mayor secreción de moco. Eso es lo que va a pasar en la bronquitis crónica. El problema es que, a diferencia del enfisema, porque uno diría, si yo lo comparo con el enfisema, dirían, bueno, pero
sería algo más leve, porque en cierta forma, si están los bronquios, ¿qué es lo que no afectaría en principio? ¿Qué les parece? Dentro de lo que vimos la fisiología. ¿Qué no estaría muy afectado? Porque tampoco podemos decir cero. Empieza con H. La hematosis. Ojo, no quiere decir que con el tiempo todo se complica, pero en un principio, si razonamos, como no está afectada la membrana alveolo capilar, en cierta forma no tendríamos tanto ese peligro. Pero hay un peligro que acompaña a la bronquitis crónica. De tanta irritación y de tanta secreción del epitelio bronquial, puede llegar un momento que la célula epitelial cambie de forma y se malignice, se haga maligna, empiece a reproducirse en forma así anómala y no se va a poder a esa célula, no se va a poder entonces a esa célula controlar su reproducción. Eso es lo que se llama en histología, en anatomía patológica, metaplasia. Entonces, uno de los peligros que tiene la bronquitis, y esta bronquitis crónica, si bien, insisto, puede también provocar otras cosas, es el de la metaplasia. ¿Qué es esto de la metaplasia? La metaplasia es que una célula, suponete que es así, cilíndrica, que son las células del epitelio bronquial, se hace algo así, algo más grande. En otras palabras, esto puede generar una patología severa, que es el cáncer de pulmón. Hay muchos tipos de cánceres, pero este cáncer de pulmón, asociado al cigarrillo, es una variedad que se llama carcinoma epidermoide. Puede haber otros tipos de tumores, pero es uno muy frecuente, muy asociado al tema del tabaquismo, es real. No es un verso, las propagandas que se hacen y todo. Así que ustedes, como agentes de salud, bueno, pueden hacer promoción al respecto. En un año y medio, a un profesor, que era un colega mío, que era mi jefe de cátedra, falleció por este cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque en sus épocas más jóvenes le daban mucho al cigarrillo, por el estrés, por todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto puede, pasar. Y encima, yo le tuve que decir, bueno, ¿por qué? Si te sentís más cansado. ¿Ustedes conocen la Universidad de La Matanza? Sí. ¿Conocen el comedor? Sí. Vieron que para el comedor o podés ir con un ascensor o subir por una escalera, es muy empinada. Bueno, a esta persona que les comento notaba que le costaba subir esa escalera. Pero como era médico, es lo que lo asociaba, era bueno, debe ser el cigarrillo, un cambio en el BEP, toda esa encolubración. Y me lo contaba a mí, le digo, bueno, mira, por eso. Igual la escalera esa es recorta. Es corta, agota, pero a él lo agotaba muchísimo más. Desde el primero o segundo escalón. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije de las dismias, los grados? Él tenía un grado que no tendría tanto que en los primeros escalones. Bueno, entonces, le digo, déjate de probar, hacerte una placa de tora, qué sé yo. Bueno, cuando se hizo la placa de tora tenía una masa acá en la zona del vértice del pulmón. Bueno, el carcinoma grado 2-3, que bueno, un año y medio o más tratamiento que hizo, no pudo demasiado lograr buen resultado. Bueno, entonces, la metaplasia. La metaplasia es un tema muy importante. ¿Y qué otra cosa podemos decir dentro de lo que es la bronquitis crónica? Bueno, dentro de la bronquitis crónica nosotros la podemos definir clínicamente. Y cuando la definimos clínicamente, decimos que es un cuadro que se caracteriza por tos y expectoración. ¿Entienden la palabra expectoración?
quiere decir sacar algo del pecho. Sería esta mucosidad que mínimamente lo tenés que ver por un periodo, la definición exacta de 3 meses, o sea que vos estés con una tos llamada crónica. En realidad, si tu tos ya dura más de 30 días, más allá de la definición que pueda dar la OMS, ya es crónica. Y que esto te vaya pasando por lo menos durante 2 años sucesivos. Quiere decir, de esta definición arrancamos que a diferencia del enfisema es una definición más clínica. Es alguien que tose, por lo menos mucho más que un mes y expectora. Eso es una bronquitis crónica, a diferencia de la aguda, que también es una inflamación de los bronquios, pero no tendría que estar durando más de 10-15 días. No quiere decir que el que tiene una bronquitis crónica no puede hacer episodios de bronquitis aguda. Entonces uno en medicina dice se reagudizó el cuadro bronquial. Esto es un poco el tema de la bronquitis crónica. Perdóname, no te No, vi. me encanta escucharlo. Ah, bueno, La chica le gracias. mandan un beso y Roja María del Carmen me dijo que le Gracias, mandaba Roja. saludos. Que va a ir a visitarlo. Bueno, cuando quiera, muchísimas gracias No, por por esto. favor. Bueno, entonces, eso es la bronquitis crónica, ¿se entendió? Bueno, entonces, yo tengo bronquitis crónica, que se puede reagudizar. ¿Qué otros problemas puede traer esa bronquitis crónica? Bueno, si la bronquitis crónica persiste a lo largo del tiempo, esta inflamación que es crónica, aparte de poder traer esto que sería lo más fulminante, puede en última instancia, con el tiempo, ir comprometiendo la dinámica respiratoria. Porque si está muy inflamado, por ejemplo, si está vinculado esto al cigarrillo, el cigarrillo también lo que produce es una parálisis del epitelio de la tráquea, de las cilias. ¿Se ubican la tráquea? Es como una especie de un lugarcito donde se barre y ahí tiene como una especie como si fueran de pelitos, en realidad son emergencias, proteínas que tienen movimiento. Bueno, el tabaco también te paraliza eso y eso hace que el mecanismo de la tos se exacerbe porque se acumula más secreción en una encrucijada anatómica que se llama laringo traqueal. Entonces, con el tiempo esa bronquitis crónica puede ir llegando a una mala oxigenación y esto va trayendo como consecuencia una sobrecarga del circuito pulmonar derecho fundamentalmente. ¿Por qué? Porque es el que tiene que ver con la arteria pulmonar. Entonces, no va a haber una buena dinámica del movimiento respiratorio, eso termina también entorpeciendo, pero más tardíamente la hematosis. No tanto como en el enfisema en segunda, porque el problema está ahí, y eso va provocando una hipertensión, un aumento de la tensión dentro de la arteria pulmonar, porque se acumula más CO2, y esto trae como consecuencia, en momentos que sigue avanzando la bronquitis, que el corazón no bombee lo suficiente. Eso se llama insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Que, por ejemplo, cuando estudiamos digitálicos hablamos algo. Es cuando el corazón no puede expulsar un gasto cardíaco o volumen minuto adecuado, de acuerdo a lo que necesitan los tejidos. Pero es una insuficiencia cardíaca a predominio derecho, no izquierdo, porque lo que está afectado es el circuito pulmonar. Bueno, ¿esto qué trae como consecuencia? A medida que va avanzando se agrava más, el retorno venoso se ve más enletecido, las personas, si uno las examina en etapas muy tardías, más tardías, en el cuello se puede ver bien la yugular. Eso se llama ingurgitación yugular. Entonces, ingurgitación yugular, empiezan a tener fatiga, disnea, insuficiencia cardíaca derecha, pueden acumular líquido,
hacer ascitis, agrandar el hígado, cianosis. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Todo esto les digo porque tampoco, fíjense, a veces está la despiole que no vas a tener un medicamento mágico que te pueda resolver todo esto. Porque si yo te diría, lo que estudiamos el cuatrimestre pasado, diuréticos, puede llegar a servir en bronquitis, y tal vez sí. No es solamente centrarlo en lo respiratorio que vamos a ver ahora. ¿Me explico cómo es? Bueno, iniciamos y bueno, y finalmente se produce, digamos, una descompensación final que, bueno, evidentemente lo puede llevar a la muerte a la persona. Entonces, si yo quisiera resumirle toda esta cantidad de cosas que dije, diría: primer punto, que la bronquitis crónica la defino con tos y expectoración, que por lo menos te tiene que durar mínimamente 3 meses, 2 años, o por lo menos superar el mes. Si no, no podés hablar de cronicidad. Segundo, una complicación muy severa, la metaplasia y cáncer de pulmón. Tercero, si bien la hematosis en un principio no está lo suficientemente comprometido, llega un momento que, debido a la inflamación, el circuito de la arteria pulmonar se hipertensa, aumenta la tensión, y eso te genera, entre otras cosas, una insuficiencia cardíaca derecha, con disnea, con todo. Y esto asociado a que vos podés llegar a tener episodios de exacerbación de lo agudo. ¿Qué quiere decir esto? En estas condiciones el pulmón y su sistema inmunológico están planeando bajo. Por lo tanto, pueden llegar a ser pasto, digamos, para hacerlo sencillo, de procesos infecciosos. Quiere decir que si vos tenés que programar algo contra la bronquitis crónica, tendrías que pensar a nivel medicamentoso en antitusivos, en medicamentos mucoríticos que te ayuden a expectorar, tal vez en antibióticos, y por ahí en otras cosas que no son del aparato respiratorio, pero que lo necesitas como terapia coadyuvante. Un panorama así sencillo, ¿se entiende? ¿Quieren hacerme alguna pregunta de algo que haya quedado? De una insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, te pones más azul, tienes más acrocianosis, bueno, todo lo que... ¿Se entiende? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Fíjense lo que anotaron, si lo anotaron bien. Ojo que yo lo que hice fue un resumen de lo que es obviamente esta patología para poder entender, y me interesa que ustedes también puedan llegar a entender fundamentalmente que a veces esto de dividir farmacológicamente, o como llamamos acá, conocimiento del medicamento, a veces se presentan serias dificultades cuando vos, lo dije muchas veces a lo largo de esta cursada, querés dar conocimiento del medicamento, pero querés dar también terapéutica. ¿Sí? Porque uno en farmacología puede decir, bueno, broncodilatadores, y chao. Pero no es un chao, porque vos podés necesitar el auxilio de otros grupos farmacológicos. Esto, obviamente, desde la óptica de lo que es usar medicamentos. La bronquitis crónica también se la puede tratar de otras maneras que ayudan a esto, que no vienen para este curso. Bueno, esto de bronquitis crónica quiere decir que para esta enfermedad ya estamos pensando en esos medicamentos. Bien, vamos a la otra, hablar un poco de asma bronquial. El asma. Bueno, entonces, asma bronquial. Muy bien. Es una enfermedad bastante frecuente,
Pero así como la bronquitis crónica y el enfisema predominan los adultos, el asma es un problema de los niños y jóvenes, adolescentes. No quiere decir que no haya algún adulto que tenga un problema de asma, pero el predominio